Muy bien, entonces hermanos, si quieren ahí abrir sus Biblias en el capítulo 19 de Juan, estamos, como les dije la vez pasada, ya en el clímax de la historia de la redención, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evento más importante de la historia, junto con la encarnación y la resurrección de nuestro Señor. No hay ningún otro evento en la historia que sea más importante que estos que acabo de mencionar. Así que mi deseo y mi oración es que en esta serie de predicaciones podamos asombrarnos en lo profundo de nuestros corazones mediante la obra del Espíritu, en esa obra redentora en la cruz, y nos permita valorar la dignidad de la persona de Cristo y apreciar el grado de vergüenza y dolor al que estuvo expuesto nuestro Señor, sufriendo en nuestro lugar, recibiendo toda la ira de Dios, la ira que nosotros merecíamos. Que entonces nos podamos admirar de su valor, de su grandeza, como si estuviésemos a la par de Juan, mirando, contemplando a Jesús en esa cruz. Y que eso nos lleve a entregarnos más, a arrepentirnos de nuestros pecados, a ver el peso de nuestros pecados, y que nos lleve entonces a una devoción sincera de nuestro Señor y Salvador. Así que el día de hoy tenemos la segunda parte de esta serie, la grandeza de Jesús en su crucifixión. Y vamos a abordar en el capítulo 19 los versículos 19 al 22, que básicamente estos versículos giran en torno a un solo tema: la inscripción en la cruz. Ese es el único encabezado de hoy, pero vamos a ver a la vez 4 subencabezados para que así sea un poco más de ayuda, espero, seguir el hilo de la narración. Así que vamos a leer el pasaje, si lo tiene ahí en su Biblia. Capítulo 19, vamos a leer a partir del versículo 16 y hasta el versículo 22. Así que entonces lo entregó a ellos, a la voluntad de los judíos, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Y hasta ahí lo dejamos. El primer encabezado que tenemos el día de hoy es el trasfondo de la inscripción. Su trasfondo. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Varios comentaristas coinciden aquí que esta era una costumbre, que mientras el criminal cargaba su cruz en camino a su ejecución, una persona iba delante con un letrero exhibiendo el nombre del criminal y la culpa por la cual este hombre era condenado. Y una vez crucificado, a menudo este letrero era puesto o sujetado a la cruz, de manera que todos podían saber de quién se trataba, quién era esa persona que estaba colgada en la cruz y qué es lo que había hecho, qué es lo que le hacía merecedor de tan cruel condena. En el caso de nuestro Señor, no había ningún delito.
Pero aún así Pilato mandó colocar este título sobre la cruz, el cual expresaba menosprecio. Y la verdad de quién era una verdad velada en la acusación. Así entonces el primer título era Nazareno. Y esto no solamente hacía referencia al lugar donde creció Jesús, en Nazaret, sino hace referencia al menosprecio con que Jesús fue tratado, con el que fue visto, pues Nazaret era una población pequeña de Galilea, considerada insignificante, por lo tanto era menospreciada por los mismos judíos, aún los mismos galileos que no eran de esa región. Vemos por ejemplo a Natanael, uno de los discípulos de nuestro Señor, cuando su hermano Felipe va para darle la noticia de que habían encontrado al Mesías. Eso fue lo que dijo Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Nada más haciendo aquí un paréntesis, ponga atención aquí como es que dice: hallamos a quien escribió, ¿quién? Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La respuesta de Natanael fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces vemos aquí cómo Natanael se expresa con desdén, con desprecio. Él, siendo de Canaán, de la misma región de Galilea, era de otra aldea, pero aún después él mismo, junto con los otros discípulos, con los otros creyentes, también fueron tratados con desprecio y fueron llamados, de hecho, la secta de los nazarenos. Así es como se conocía a los primeros creyentes. Eso lo vemos ahí en Hechos 24:5. La secta de los nazarenos. Así pues, el título nazareno en la inscripción hacía referencia a la realidad de su desprecio, de su menosprecio que nuestro Señor recibió básicamente durante toda su vida. Y no hay mayor evidencia que la propia cruz. Y esto es lo que el profeta Isaías escribió ahí en Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Ven? Ahí está en la cruz el cumplimiento de esa profecía. La segunda parte de la inscripción siempre correspondía, como dije, al delito que había cometido el criminal. Pero como dije, en este caso no había ningún delito que perseguir. Pilato, ¿se acuerda? 6 veces lo anunció como inocente. Pero, aunque no había un delito, sí se había presentado una acusación, ¿verdad? Y los líderes judíos, cuando llevaron a Jesús ante Pilato, le dijeron que Jesús se hacía pasar por un, ¿qué? Rey. Por un rey. Por esto Pilato tenía que indagar al respecto. Pero simplemente por la apariencia de Jesús a los ojos de Pilato, distaba de cómo un rey debería de lucir. Por esto Pilato pregunta en forma burlona: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió, ¿se acuerda que respondió? Tú lo has dicho. Entonces, note por favor que Jesús nunca
negó tal declaración. Jesús bien pudo haber dicho: estás equivocado, Pilato, yo simplemente soy aquí un profeta. Pero no. Así mismo, Pilato, como tú lo has dicho. Ahora escuche también la declaración del mismo Natanael en Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Recuerde también a la multitud de judíos cuando Jesús entra en Jerusalén, en lo que conocemos como la entrada triunfal. ¿Se acuerdan lo que gritaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y en ninguna ocasión el Señor negó ser Rey de Israel. Entonces, claramente vemos que Jesús no negó ser el Rey. Es más, aún a Pilato le explicó diciendo: mi reino no es de este mundo. Para hacer evidente, Pilato, que mi reino no avanza en base a un poder militar. Por esto explicó Jesús: tú no estás viendo aquí a mis servidores que están tratando de librarme de tus manos. Mi reino no tiene ese propósito de usar las armas para conquistar. Su misión no era derrocar al imperio romano, sino derrocar a un enemigo más poderoso, a Satanás y su reino de tinieblas, su reino de muerte. Y el Señor lo hizo. Amén. Así entonces su reino no emplearía la fuerza para librar a los judíos del yugo romano, pero sí emplearía un poder más grande, el poder de su palabra, el poder de su evangelio, el poder de su espíritu, para poder librar a un pueblo mucho más grande, ya no solamente a los judíos, pero a gente de toda tribu, lengua y nación. Amén. Gracias a Dios, por eso hoy estamos aquí, formando parte del reino de nuestro Señor. Así pues, Jesús era, es y será Rey y Señor por toda la eternidad. Esta era la verdad velada en la inscripción. En Jesús no había pecado, no había engaño, pues Él era en realidad quien la inscripción decía que era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. De manera que quienes eran dignos de muerte y condenación eran los judíos y los líderes que rechazaron a su rey. Culpables también eran Pilato y los soldados romanos, aunque en un nivel menor. Pero no solamente ellos eran dignos de condenación, sino aún los que habían creído en él. Los mismos discípulos eran dignos de condenación. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué eran dignos de condenación? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eran pecadores también. Dice en Romanos 3:12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No hay siquiera uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre los que creyeron, de los discípulos, y los judíos que estaban contentos de ver a Cristo en la cruz? Si todos son pecadores. ¿Son pecadores redimidos? Exactamente, que son pecadores redimidos. La diferencia está en la gracia y la misericordia de Dios, que extendió a todos aquellos cuanto le habían recibido, a todos aquellos cuanto habían creído en Él. Y esto es lo que sigue haciendo la diferencia el día de hoy.
nosotros que hemos creído, tenemos la salvación. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Únicamente por la fe, por haber creído en esa obra redentora de nuestro Señor a nuestro favor. Así entonces, quienes creen, quienes han creído, por la fe son declarados justos, pues sus pecados son transferidos a la persona de Cristo. Todo lo que tú has hecho malo, Marlene, todos tus pecados en la cruz fueron transferidos a Jesús. Todo lo que tú y yo y todos nosotros hemos hecho merece un castigo, y ese es el castigo que fue puesto sobre Jesús en la cruz. Y es lo que hace a cambio, es que nos transfiere también su justicia, nos atribuye su justicia, porque Él fue sin pecado. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, una vida perfecta. Nos las atribuye por la fe, nos atribuye su perfección. Y esto es lo que se conoce como la justificación. Esto es lo que nos hace salvos. Y solo es posible por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Así que, hermanos, el pecado más grande que un hombre puede cometer el día de hoy es este: negar que aquel que estaba en la cruz era el Mesías, Salvador, el Rey de los judíos, quien estaba dando su vida a favor del pecador, muriendo en esa forma sustitutiva, recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar. La persona que rechaza esta gloriosa verdad está cerrando la única puerta a la salvación. No hay otras puertas. Esa es la única forma en la que Dios ha establecido para los hombres, que estos sean salvos. Así la inscripción expresaba la verdad, que por más velada que estuviera para los judíos y para los romanos, no le restaba ni una pizca de veracidad. Jesús era el Rey de los judíos. Y lo mismo sucede el día de hoy. Hoy hay mucha gente que no reconoce que Jesús era el Hijo de Dios, que no reconoce que Él era el Mesías, el Rey de los judíos. Los propios judíos los vemos ahí rechazando a su Mesías. Ahora entonces, vamos al siguiente encabezado. La proclamación. Esta verdad es proclamada al mundo en esta inscripción, versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito ¿en qué? Hebreo, en griego y en latín. Entonces, aunque este monte Calvario, Gólgota, estaba fuera de la ciudad, no estaba en un lugar remoto, sino que estaba lo suficientemente cerca y al paso donde la mayoría de los judíos, si no es que todos los judíos que entraban o salían, podían leer la inscripción. Y recuerde que en estos días muchos judíos provenientes de diferentes lugares estaban visitando Jerusalén para la celebración de la Pascua. La inscripción, que había sido escrita en 3 de las principales lenguas de aquellos días, básicamente decía lo mismo. En hebreo, que era el idioma de los judíos, este representaba la religión. Si recuerda, el Antiguo Testamento estaba escrito, los manuscritos originales se escribieron en hebreo. El griego era la lengua que representaba la cultura y era muy conocido en Galilea. El griego era tan popular como lo es ahora el inglés. Gran parte de los países orientales hablaban el griego. Así todos los prosélitos, ¿saben usted lo que es un prosélito? Es un gentil convertido al judaísmo. Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Entonces muchos de estos gentiles hablaban griego, pero se habían convertido al judaísmo. O también
los mismos judíos helenizados. ¿Sabe qué quiere decir o quién es un judío helenizado? Un judío que había adoptado la cultura griega y que junto a la cultura había adoptado también el idioma griego. Así que ya había muchos judíos fuera de Jerusalén, fuera de Israel, que venían en esos días y que aún ellos ya no hablaban el hebreo, que hablaban más el griego. Ahora, el latín representaba el idioma del poder, y este era el idioma, obviamente, de los romanos, que gobernaban en esos días gran parte del mundo. Así entonces, todo romano que leía la inscripción, incluyendo los soldados, podían entender de quién se trataba. Marcos 15, 29 al 30 nos dice la reacción de aquellos que pasaban por ese camino y que leían la inscripción. Dice el pasaje de Marcos, capítulo 15, versículos 29 y 30. Y los que pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban. ¿Qué quiere decir que le injuriaban? Lo maldecían. Que le decían de todo. Y meneaban la cabeza diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y este hecho también estaba profetizado en el Salmo 22:7. Ve ahora, escuche lo que dice el Salmo 22:7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, meneando la cabeza. O sea, usted los puede ver ahí viendo a Jesús y, mira nomás, qué hablador, mentiroso. Solo se mofaban de él. Ignoraban que el Señor estaba en el proceso de cumplir con esa predicción. Los judíos, de hecho, distorsionaron las palabras de Jesús, porque Él no dijo que Él mismo destruiría el templo. Si puede ver ahí en Juan, vaya por favor ahí mismo en Juan capítulo 2, versículos 21 al 22. ¿Lo tiene? Juan capítulo 2, versículos 21 al 22. Cuando lo tenga, dígame. Juan 2, 21 al 22. ¿Lo tiene, doña Julia? Sí. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es más, vaya un poquito más arriba si quiere leer versículos a partir del 19. Okay. A ver. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Uh-huh. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Uh-huh. Por tanto, cuando resucite de entre los muertos, sus discípulos se acordarán y había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho. Uh-huh. Ahora entonces, vean de nuevo ahí en el versículo 19. ¿Dijo Jesús que Él iba a destruir ese templo? No. Él dijo: destruyanlo ustedes, ¿verdad? Destruyanlo. Y vean. Este templo. Y vean que yo lo voy a levantar en 3 días. ¿Y a qué templo se estaba refiriendo? A su cuerpo, a Él mismo. Y era justo lo que estaban haciendo los judíos, dando muerte a Jesús, el templo al cual se refirió. Así entonces, cuando los judíos recordaron que el Señor había dicho esto, creyeron en la Escritura y también en las mismas palabras de Jesús. Ahora vamos entonces al siguiente encabezado: el enojo y queja de los sacerdotes. Versículo 21.
dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Estamos de nuevo en el capítulo 19. ¿Está conmigo? Ahora, el motivo que Pilato tuvo al mandar poner esta inscripción, evidentemente no era proclamar al mundo quién era en realidad Jesús. Él mismo no creyó las palabras de Jesús, pero lo que sí pretendía era avergonzar a los judíos ante el mundo. Lo que buscaba Pilato era vengarse, al menos un poco, del trago amargo que le hicieron pasar los judíos. Pilato sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Él sabía el motivo, la motivación de los judíos, sabía que no era un motivo puro, que no era como ellos decían, que estaban tratando de proteger los intereses de Roma. Sabía que le habían entregado por envidia porque los líderes, los sacerdotes, veían cómo las multitudes se iban tras Jesús. Así que es muy posible que el mismo Pilato autorizara que la tropa romana acompañara a los guardias, a los sacerdotes, para apresar a Jesús. Y eso usted lo va a ver ahí en el capítulo 18 de Juan, versículos 3 y 12. Usted va a ver ahí que dice la tropa romana. ¿Qué hacía una tropa romana para prender a un judío? ¿Y quién iba a dar autoridad para que la tropa romana estuviera ahí? ¿Los mismos judíos? No. Era muy posible que fue Pilato quien dio esa autoridad. Así que también es muy posible entonces que Pilato nunca pensara que el asunto iba a escalar hasta llegar a él. Pero es muy posible que Pilato también, antes de empezar su audiencia con Jesús, suponía que Jesús era inocente. Y en su entrevista privada con Jesús simplemente corroboró que lo que ya suponía, que no había delito que perseguir. Seguramente supuso que sería fácil dejarlo libre, pero se llevó una sorpresa y pronto se vio atado de manos. Conforme avanzaba el juicio, la frustración y la impotencia y el temor de Pilato fueron en aumento. Su orgullo se vio seriamente herido, pues él sabía que le habían usado como un títere para cumplir los deseos macabros de los judíos. Él está cumpliendo los deseos de los que odian y está sentenció más bien a Jesús a esa cruel muerte en la cruz. Así que es muy posible que al mandar a hacer la inscripción, Pilato está pensando: ahora sí, ahí les va la mía, con esta me desquito yo. De hecho, empezó a desquitarse cuando se sentó en el tribunal para dictar la sentencia. Sabía que él ya no podía hacer más intentos para liberar a Jesús. Así que, en forma burlona, les presentó a Jesús: he aquí, ¿quién? Vuestro rey. Y lo único que hizo fue echar más leña al fuego, porque los judíos gritaron aún con más furia, ¿verdad? Y Pilato remató todavía: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y los judíos ya no podían ir más bajo, porque negaron a su propio rey y proclamaron como su rey a un hombre pagano y perverso, como lo era el César, Tiberio. La voz de los sacerdotes fue fuerte y resonante: no tenemos más rey que César. Así pues, Pilato sabía que colocando este título, rey de los judíos, causaría la furia
y la vergüenza entre los judíos. Este era claramente un acto de venganza. Y sí, Pilato dio justo al blanco. Los judíos sintieron como si les hubieran dado un gancho al hígado, como si les hubiese caído una bomba. Y de ahí entonces su queja. ¡No! No escribas, rey de los judíos, él no es nuestro rey, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Los judíos querían entonces que la inscripción dejara en claro que Jesús era un impostor. Imagino que Pilato por dentro se reía disfrutando de ver la frustración, el enojo y la impotencia de los judíos porque no podían hacer nada al respecto, algo que él mismo sintió por culpa de los judíos, ¿verdad? Así que la respuesta de Pilato es rotunda. Versículo 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, no voy a cambiar nada, así se quedará. Pilato está actuando en base a su enojo para humillar a quienes le habían humillado. Así que la firmeza de Pilato no estaba en la firmeza de su carácter. Él había demostrado que él no tenía carácter. Ni tampoco fue motivado por algún propósito bueno, sino por una voluntad maliciosa, el resentimiento de su corazón. Parte de la trama que vemos aquí entre el odio de Pilato hacia los judíos y de los judíos hacia Pilato es lo que vemos hoy en el mundo. Ambos con mentes reprobadas, cada uno actuando en base al odio y a sus propios deseos egoístas. ¿Y no es eso lo que está pasando precisamente en este conflicto de Israel y palestinos? Ofendiéndose y atacándose mutuamente, amenazándose mutuamente, sin esperanza de establecer una paz verdadera, a no ser que se humillen en reconocimiento de este Rey verdadero y se sujeten a su voluntad. Amén. Si es que por esto es, hermanos, importante que nosotros podamos orar, que los creyentes que se encuentran en ese lugar sean resguardados por el poder de Dios para que ellos sigan predicando el Evangelio, proclamando a este Rey, y que cada vez más judíos, cada vez más israelíes y cada vez más musulmanes puedan venir a los pies de Cristo. Ahora busque por favor Gálatas 5, 19 al 20. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La evidencia aquí está de una persona que no conoce a Cristo, de una persona que va a reaccionar como Pilato y como los judíos cada vez que sean ofendidos, revolviendo, entrando en pleito, en celos, en iras, en contiendas, disensiones, en fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, todas estas cosas.
es la evidencia de un corazón que no ha sido regenerado. Y si alguno aquí se ve identificado en un estilo de vida descrito con estos pecados, admítalo y confiéselo delante de Cristo al pie de la cruz, para que halle perdón, misericordia y el poder que regenere su vida al convertirle en una nueva criatura. Hay esperanza. No cierre la puerta usted mismo. Todos nosotros aquí, en algún momento de nuestra vida, estuvimos sin esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Efesios 2, 4 y 5. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, si quieren tomar su asiento, por favor. Y ya entramos en la parte final. Este es nuestro último encabezado el día de hoy, el propósito de Dios en la inscripción. Con todo y que los motivos malintencionados de Pilato actuara para poner esta inscripción en su terquedad, Dios lo usó para cumplir su propósito. ¿Cuál era? Proclamar al mundo la inocencia de su Hijo. Pues no había ningún delito que anunciar, no había ningún delito allí anunciado, y sí el reconocimiento de aquel que estaba colgado en la cruz era en verdad el Rey de los judíos. Ninguno de sus discípulos era capaz de poner una inscripción así. Todos habían oído, ¿verdad? Menos uno, Juan. Pero aún él tampoco sería capaz de poner una inscripción así, donde los judíos no se atrevieran a quitarlo. Y les voy a leer nada más escuche lo que dice en Hechos, capítulo 4, versículos 27 al 28. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos, escuche, solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Así aquellos hombres que actuaron en su maldad, los responsables, humanamente hablando, de la muerte de Jesús, Herodes, Caifás, Poncio Pilato, estaban sin quererlo sirviendo a los propósitos redentores del Rey del universo, a quien dieron muerte. Y termino con esta cita de un hombre llamado Milne Bruce, que dice: aquel crucificado es el verdadero Rey, el Rey de todos los reyes, porque es Él quien, tendido en la cruz, convierte un obsceno instrumento de tortura en un trono de gloria y reina desde el madero. Así entonces este Rey nos llama a reconocerlo como tal. Y luego también nos llama a proclamar el mensaje de la cruz, en el único que hay esperanza, en el único que hay salvación. Así pues, hermanos, proclamemos este mensaje al mundo en caos, que desesperadamente lo necesita, que está siguiendo dioses falsos, religiones vacías. Compartamos el Evangelio con ellos para que doblen las rodillas ante este Rey, que al ser levantado en la cruz atraerá a sí mismo a todos cuanto crean en Él. Amén.